¿Con qué autoridad haces esto? Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 11, versículos de 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: Os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: No sabemos. Jesús les replicó: Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María, en el cenáculo del Evangelio. Marcos 11, 28. Y le decían: ¿Con qué autoridad haces esto, o quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús, al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Tú debes saber que la luz de la divina voluntad me hacía ver cómo malamente y con cuánta ingratitud trataban a mi hijo. Su paso lo dirigió hacia Jerusalén. Su primera visita fue al Templo Santo, en el cual comenzó la serie de sus predicaciones. Pero ¡qué dolor! Su palabra llena de vida, portadora de paz, de amor y de orden, era escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctos y sabios de aquellos tiempos. Y cuando mi hijo decía que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre, aquel que había venido a salvarlos, lo tomaban tan a mal que con sus miradas furibundas lo querían devorar. ¡Oh! ¡Cómo sufría mi amado bien Jesús! Su palabra creadora rechazada. Le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina, y yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba, y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Oh, cuántas veces, después de haber interrumpido su palabra, lo veía olvidado por todos, sin que ninguno le ofreciera un descanso, solo, fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol, lo veía llorar, orar por la salvación de todos. Y tu mamá, hija querida, desde mi casita lloraba junto, y en la luz del fiat divino le mandaba mis lágrimas como alivio, mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo. Pero mi amado hijo,
Al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Entonces se rodeó de pobres, de afligidos, de enfermos, de cojos, de ciegos, de mudos y de tantos otros males que oprimían a las pobres criaturas. Todos estos imágenes de los tantos males que había producido la voluntad humana en ellos. Y el querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos. Así que se convirtió en el amigo, el padre, el médico, el maestro de los pobres. El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Marcos 11, 28. Y le decían: ¿con qué autoridad haces esto, o quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Virtud del poder divino. Hija mía, quien ante mí y ante los hombres se crea alguna cosa, vale nada. Y quien se cree nada, vale todo. Primero ante mí, porque si hace alguna cosa, no cree que la hace porque puede hacerla, porque tiene la fuerza, la capacidad, sino que la hace porque recibe de Dios la gracia, las ayudas, las luces. Por lo tanto, se puede decir que la hace en virtud del poder divino. Y quien tiene consigo el poder divino, ya vale todo. Segundo, ante los hombres. Este obrar en virtud del poder divino la hace obrar todo diferente y no hace otra cosa que transmitir luz del poder divino que en sí contiene. De modo que los más perversos, sin quererlo, sienten la fuerza de esta luz y se someten a sus quereres. Y he aquí que también ante los hombres vale todo. Todo al contrario, quien se cree alguna cosa, además de que vale nada, me es abominable, y por los modos ostentosos y refinados que tienen, creyéndose ellos alguna cosa, burlándose de los demás, los hombres los tienen señalados con el dedo como sujetos de escarnio y de persecución. Dios, al crear al hombre, junto contigo renuevo la potencia creadora y te doy el poder de hacer el bien que quieres. Hija mía, amo tanto a la criatura que al crear el cielo, las estrellas, el sol y toda la naturaleza, no les dejé ninguna libertad. Así que el cielo no puede agregar una estrella más, ni quitar ninguna, ni el sol perder o agregar una gota de luz de más. En cambio, al crear al hombre, lo dejé libre. Es más, lo quería junto conmigo en crear las estrellas, el sol, para embellecer el cielo de su alma.
y conforme debía hacer el bien, ejercitarse en las virtudes, le daba el poder de formarse las estrellas, los soles más espléndidos. Y por cuanto más bien hacía, tantas más estrellas formaba, y por cuanta más intensidad de amor y de sacrificio, más esplendor y más luz agregaba a sus soles. Y yo, paseando junto con él en el cielo de su alma, le decía: Hijo mío, por cuanto más bello quieres hacerte, tanto más gusto me das. Es más, amo tanto tu belleza que te incito, te enseño, y en cuanto te decides, yo corro y junto contigo renuevo la potencia creadora y te doy el poder de hacer el bien que quieres. Te amo tanto que no te he hecho esclavo, sino libre. Pero, ay, cuánto abuso de este poder que te he dado, tienes el atrevimiento de convertirlo en tu ruina y en ofensa a tu Creador. El alma que posee la gracia tiene potestad sobre el infierno, sobre los hombres y sobre Dios mismo. Esta mañana mi adorable Jesús no venía y después de mucho esperar ha venido la Virgen Mamá conduciéndolo casi por la fuerza, pero Jesús huía. Entonces la Virgen Santísima me ha dicho: Hija mía, no te canses en pedirle, más bien sé inoportuna, porque este huir que hace es señal de que quiere enviar algún castigo, por eso huye de la vista de las personas amadas. Pero tú no te detengas, porque el alma que posee la gracia tiene potestad sobre el infierno, sobre los hombres y sobre Dios mismo, porque siendo la gracia parte de Dios mismo, poseyéndola el alma, ¿no tiene tal vez el poder sobre lo que ella misma posee? Entonces, después de mucho esperar, obligado por la mamá reina e importunado por mí, ha venido, pero con un aspecto imponente y serio, de modo que no me atrevía a hablar. No sabía cómo hacer para quitarle aquel aspecto tan imponente. Pensé comenzar a hablar con disparates diciéndole: Mi dulce bien, amémonos. Si no nos amamos nosotros, ¿quién nos debe amar? Y si no te contentas con mi amor, ¿quién podrá contentarte? Dame una señal cierta de que estás contento de mi amor. De otra manera, yo desfallezco, yo muero. Pero ¿quién puede decir todos los disparates que he dicho? Creo que es mejor pasarlos por alto. Pero con esto parece que he tenido éxito en quitarle aquel aire imponente que tenía, y me ha dicho: Solo estaré contento de tu amor cuando éste sobrepase el río de la iniquidad de los hombres. Por eso piensa en acrecentar tu amor, porque así más estaré contento de ti. Marcos 11, 29. Jesús les dijo:
Os voy a preguntar una cosa. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago esto. El lenguaje que Jesús tuvo en la redención y el que tiene para el reino de la divina voluntad son diferentes uno del otro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 24, capítulo 39, párrafos 4 y 5. Agosto 30, 1928. Hija mía, mi lenguaje fue muy diferente en la redención de aquel que he tenido para el reino de mi divina voluntad, porque en la redención mi lenguaje debía adaptarse a personas incapaces, débiles, enfermas, sordas, mudas y ciegas, y muchas sobre el borde de la tumba. Por eso para hablar me serví de parábolas, semejanzas del bajo mundo, que ellos mismos podían tocar con la mano. Por eso ahora les hablaba como médico y les llevaba las medicinas para curarlos. Ahora como padre, que esperaba su retorno aunque fuesen hijos licenciosos. Ahora como pastor que iba en busca de la oveja perdida. Ahora como juez que no pudiendo atraerlas por vía de amor, buscaba atraerlas al menos con las amenazas y con el temor y tantas otras semejanzas. Mi lenguaje dice que a aquellos a los cuales yo hablaba no me conocían, no me amaban, mucho menos hacían mi voluntad, más bien estaban lejanos de mí, y que yo con mis parábolas hacía las búsquedas y extendía la red para pescarlos y dar a cada uno el remedio para curarlos. Pero ¿cuántos me huían? Y yo aumentaba las búsquedas y las enseñanzas para dar luz a tantos ciegos, a fin de que salieran de su obstinada ceguera. Ahora ve cómo es diferente mi lenguaje que he tenido al manifestar las verdades sobre mi divina voluntad, que deben servir para los hijos del reino de ella. Mi lenguaje sobre el fiat ha sido como el de un padre en medio a sus queridos y amantes hijos, todos sanos, y que poseyendo cada uno mi misma vida en ellos, en virtud de mi querer, serán capaces de entender mis lecciones más altas. Y por eso he pasado más adelante poniéndoles enfrente las bellas semejanzas del sol, de los cuerpos celestes, del cielo, del mismo modo de obrar divino que se extiende hasta el infinito, porque teniendo en ellos a mi fiat divino, tendrán en ellos a aquel que ha creado el cielo, los astros, el sol, y les dará virtud de hacer copiar en ellos todo lo que ha creado y sus mismos modos que tiene en su obrar divino. Estos serán los copiadores de su Creador. Y por eso yo he sido tan magnánimo al manifestar las verdades acerca de mi fiat, lo que no hice en la redención, porque eran parábolas que contenían modos humanos y finitos. Por lo tanto, no tenían tanta materia para poderme extender tanto. En cambio, las semejanzas que respectan a mi voluntad son de modos divinos y por lo tanto hay tanta materia para decir que se vuelven inagotables. ¿Quién puede medir la vastedad de la luz del sol
y la intensidad de su calor? Nadie. ¿Quién puede dar un término al cielo y a las múltiples obras mías divinas? Oh, si tú supieras cuánta sabiduría, amor, gracia, luz he puesto al manifestar mis verdades sobre mi fiat divino, tú quedarías ahogada de alegría, tanto que no podrías seguir viviendo. Llamarías que el trabajo de tu Jesús fuese conocido para hacer que un trabajo tan exuberante que cuesta un precio incalculable tenga su gloria y comunique sus benéficos efectos a las demás criaturas. Marcos 11, 31. Ellos discurrían entre sí. Si decimos, del cielo, dirá. Entonces, ¿por qué no le creísteis? Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos, casi ninguno. Y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que, si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador. Porque si no me conocían, no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. Reparemos a Jesús por los actos de fingimiento, hipocresía, del mal entendimiento de la verdad. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 15. Encadenado bien mío, tus enemigos unidos a los sacerdotes te presentan ante Pilato y fingiendo santidad y escrupulosidad, ya que están por celebrar la Pascua, permanecen fuera en el atrio. Y tú, amor mío, viendo el fondo de su malicia, reparas por todas las hipocresías de quienes son religiosos. También yo reparo contigo. Pero mientras tú te ocupas de hacerles bien, ellos, por el contrario, dan inicio a sus acusaciones ante Pilato, vomitando todo el veneno que tienen contra ti. Pero Pilato, mostrándose insatisfecho por las acusaciones que te hacen y para poder condenarte con motivo, te llama aparte y a solas te examina y te pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú, Jesús mío, verdadero rey mío, respondes: mi reino no es de este mundo. De lo contrario, miles de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilato, conmovido por la suavidad y la dignidad de tus palabras, sorprendido te dice: ¿cómo?
¿Tú eres rey? ¿Y tú? Yo lo soy, como tú dices, y he venido al mundo para enseñar la verdad.